Hola, vamos directos al grano en esta nueva exploración. Hoy ponemos sobre la mesa unas ideas bastante intensas, muy directas y, la verdad, súper polarizadas. Vienen de un documento llamado Gigi Cory Notes de Gilbert Cousy. Básicamente, es una sacudida brutal sobre cómo entendemos la responsabilidad personal, la disciplina y la acción. Vamos a desgranar paso a paso este cambio de paradigma tan radical. Pensemos en esto por un segundo. ¿Y si la trampa más grande de la sociedad moderna es precisamente colgarnos la etiqueta de víctima? El autor arranca con esta visión contundente. Sugiere que hoy en día se fomenta muchísimo ese victimismo pasivo. Y ojo, nos advierte de que salir de ahí no es una simple preferencia de estilo de vida, sino una urgencia vital, absoluta para sobrevivir. Así entramos en la sección 1, el fin del victimismo. Y bueno, el texto aquí no se anda con rodeos. Según estas notas, el mundo se divide de forma muy clara. Por un lado tenemos la mentalidad de víctima, que se basa en quejarse de todo, buscar excusas bajo las piedras, esperar a que venga alguien al rescate y, por supuesto, echarle la culpa a factores externos. Frente a esto, el texto plantea que quejarse es, literalmente, de perdedores. La mentalidad ganadora implica tomar el control absoluto. Hablamos de crear nuestra propia realidad, actuar con la autoridad de quien domina su vida y asumir toda la responsabilidad, sea cual sea la mano que nos haya tocado jugar. Y para que quede totalmente claro, el texto dice: solo los que abandonen la mentalidad y la etiqueta de víctima sobrevivirán y prosperarán. Es una frase bastante lapidaria, ¿verdad? Nos marca la tremenda urgencia que tiene soltar este lastre. Para triunfar en el mundo moderno, el paso ineludible es arrancar esa etiqueta de cuajo. Lo que nos lleva a la sección 2, el coraje para soltar. Porque claro, decir adiós a esa zona cómoda necesita un catalizador. Y el autor lo resume en un requisito emocional muy primario. Coraje es la palabra clave. Parece sencillo decirlo, pero salir de la zona de confort, despojarse de las expectativas del pasado y enfrentarse a la incertidumbre requiere unas agallas inmensas. No estamos hablando de un proceso agradable, requiere fuerza de voluntad pura y dura. En la práctica, este proceso no tiene piedad. Si queremos avanzar, el argumento es que hay que soltar el pasado y decir adiós a esos lazos que ya no nos aportan absolutamente nada. Hay que aceptar que habrá tristeza y sacrificio, abrazando lo que el texto denomina el dolor de la evolución. Básicamente es soltar todo el peso muerto para poder, por fin, tomar una acción masiva hacia adelante. Entonces surge la gran pregunta: ¿qué pasa exactamente cuando damos ese salto, dejamos la comodidad atrás y entramos de lleno en la arena del mundo real? Pues pasamos a la sección 3, la vida como una competición. Y aquí las fuentes nos presentan una realidad bastante cruda. El texto es implacable con esto. El mundo no nos debe ninguna comprensión. Al universo le da exactamente igual lo mucho que nos esforcemos, nuestras emociones o nuestras luchas internas. La idea central es que la sociedad solo nos va a juzgar a través de una única lente, los resultados tangibles que producimos. Punto. De hecho, se define la competición como una necesidad absoluta para alcanzar la grandeza. Es ese empuje constante por ir a más que separa radicalmente a los que actúan de los que solo se quejan. Fijémonos en los grandes atletas. Necesitan a sus mayores rivales para poder superarse y llegar al límite. Y bueno, la realidad es que no todo el mundo está dispuesto o preparado para competir a ese nivel. Seguimos con la sección 4, el poder de la hora, que nos habla de cómo debemos enfocar el tiempo. Aquí vemos una dicotomía temporal clarísima. Por un lado tenemos la ilusión del mañana. Pensar que el mañana existe o pasarnos la vida planificando sin hacer nada es, según el autor, un auténtico delirio. La única realidad es el hoy. El mensaje es tajante. El único momento que de verdad existe es el aquí y el ahora. Y ahí es donde debe ocurrir la acción. Para lograr esto, se propone una metodología fulminante, un ciclo de acción masiva en 3 pasos. 1. La idea. Identificar qué es lo que realmente queremos. 2. La decisión. Comprometerse sin dudarlo ni un segundo. Y 3. La acción. Ejecutar al instante. El truco está en que cuanto más reduzcamos el tiempo entre que se nos ocurre algo y lo hacemos, más imparables nos volvemos. Aquí, la acción equivale a la verdad. Y esto nos sirve de puente hacia el clímax de nuestra exploración. ¿Qué es lo que separa realmente al que actúa del que simplemente se queda mirando cómo pasa la vida? Entramos en la sección 5, espectadores contra jugadores. Esta es la gran batalla de identidades que recogen las notas. Analicemos los dos perfiles. El espectador es ese consumidor pasivo que investiga mucho, mira mucho, pero se queda en la barrera esperando a que las cosas pasen por arte de magia. Por el contrario, el jugador es quien toma acción masiva, construye, se equivoca, fracasa, vuelve a crear y, sobre todo, asume una responsabilidad absoluta.
Es un llamado directo y urgente para dejar de consumir pasivamente y saltar de una vez al terreno de juego. Ser un jugador no es un camino de rosas, desde luego. Implica parar ese consumo inútil, enfrentarse constantemente a lo que el texto llama una prueba de fuego, vencer esa brutal resistencia interna que todos tenemos en la cabeza y, lo más importante, tomar responsabilidad total de cada resultado. Cero excusas. Y llegamos a esta cita que es extrema pero fascinante. Si algo que quiero que pase no ocurre, siempre es mi culpa. Es la filosofía de la responsabilidad absoluta. Si fracasamos, tenemos que adueñarnos de ese fallo, asumir que nuestras decisiones o nuestra ejecución simplemente no dieron la talla. Todo el control recae en nosotros. Echar balones fuera no es una opción. Para terminar, cerramos con una reflexión final muy provocadora. Teniendo todo esto en cuenta, ¿nos vamos a conformar con solo saber la teoría o vamos a actuar de verdad? La invitación del texto es clarísima. Hay que elegir ser un jugador. Ha sido una exploración bastante intensa sobre cómo plantarle cara al mundo moderno y esperamos que estas radicales ideas nos inviten a una profunda reflexión. Nos vemos en el próximo análisis.